Señores y señores, buenas tardes. Les habla Isabel Salisax y estoy en este momento en España. Les voy a seguir contando el Evangelio de San Lucas. Recuerden que en el canal que tengo, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, ustedes encuentran lo referente a los Hechos de los Apóstoles, los vídeos referentes, y también la carta a Filemón. Y también tengo podcast, o sea que pueden ustedes escuchar por audio en iVoox o Amazon o Spotify y en otros canales también de podcast. Pueden ustedes escuchar estas charlas si quieren. Les hablé la semana pasada, porque esta ya les digo que es la segunda charla, les hablé sobre Lucas y sobre cómo las razones por las cuales él hizo este evangelio. No lo voy a explicar hoy porque vayan a la charla anterior, si les parece. Sí que hoy empezaré lo que ya había empezado el otro día, que es hablarles sobre Zacarías. Vamos a rezar primero y continuaremos la charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les empezaba diciendo, lo que les iba a explicar y lo que empiezo ya a explicarles, es el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Ya verán qué cosa tan extraordinaria es esto, y lo saborearemos juntos. Tengo que empezar explicándoles algo referente al Antiguo Testamento. Les dije el otro día que lo iba a mezclar, el Antiguo con el Nuevo, porque se complementan los dos. Y esta vez, concretamente, como estamos a caballo del Antiguo Testamento y del Nuevo, o sea, el Señor todavía no ha nacido, Juan Bautista todavía no ha nacido, y estamos celebrando, según nos dice Zacarías, el rito del sacrificio perpetuo en el Templo de Jerusalén, pues les tengo que dar una ligera pincelada de cómo era este rito. Procuraré ser lo haré bastante corto, porque hay muchísimos detalles, pero intentaré sucintamente explicarles. Lo que habíamos dicho era, lo que leímos el otro día era, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. O sea que les voy a explicar que Zacarías ya hemos explicado que era sacerdote. Entonces, como les dije, como en ese momento, el momento en que nació el Señor, los sacerdotes eran montones, o sea, había unos 20.000 en la época de Jesús. Claro, venían del siglo XIII antes de Cristo, o sea, de descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, a pesar, y los dije, a pesar de las guerras y fratricidas que había y la cantidad de muertos, invasiones, pues los se fueron multiplicando. Y entonces al final en la época de Jesús había estos 20.000 que no podían, o sea, los 20.000 no servían al templo, era imposible. Entonces el rey David estableció unos turnos o clases en los cuales pues cada vez digamos que servían una vez al año, una semana al año, dedicaban su tiempo a servir a Dios en el templo de Jerusalén y el resto del tiempo hacían lo que querían, estaban con su familia, araban la tierra, etcétera, etcétera. Entonces resultó que le tocó el turno a Zacarías y se presentó con todos los demás sacerdotes, ¿no? Y el texto te dice, sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. O sea, les tengo que explicar algo, porque esto parece que si no se sabe, no se entiende bien. Él se presenta para hacer el turno que le corresponda y los turnos se sorteaban. O sea, digamos que hubiera, por ejemplo, pues 50 sacerdotes y en el turno que le tocaba a él. Y se sorteaba cada sacerdote la misión que tenía que hacer esa semana, porque había sacerdotes para todo. O sea, sacerdotes para abrir y el templo y cerrarlo, sacerdotes para limpiar,
sacerdotes para observar cuando llegaban las reses que se iban a sacrificar, para vigilar la leña que se utilizaría para el sacrificio, para encargar la leña, para otros se presentaban y recibían a las personas que se presentaban por primera vez. Otros les daban las ropas que iban a utilizar toda la semana y les enseñaban el lugar donde se iban a sentar y donde iban a dormir, y así, etcétera, etcétera. Entonces, el puesto más deseado por todos era el que le tocó a Zacarías. Y le tocó ejercer la función altísima de ofrecer el incienso y quemarlo en el altar de Dios. Ahora les explicaré. Esto es lo que más deseaban. Y además era algo que probablemente no iban a tener, no iban a poder alcanzar en la vida, porque el sacerdocio era empezaban a los 25 años y acababan a los 50 años. Si estaban en buena salud, podían ayudar a las personas que eran más jóvenes y que entraban nuevas, pero ya no entraban en el sorteo. Simplemente servían a Dios en el templo. O sea que si alguien empezaba a los 25 años y moría a los 40, pues había tenido 15 posibilidades de ejercer esta función. Pero si no, pues máximo 25. Y muchos no lo conseguían. Ahora, si lo conseguían, luego ya no volvían a poder conseguirlo. Porque, claro, era algo tan preciado y tan deseado que con una vez ya tenían suficiente, ¿no? Entonces, digamos que le toca esto, la función está altísima, ¿no? Y entonces les explico esto muy poco de esto, pero resulta que estaban los sacerdotes y detrás estaba el pueblo, ¿no? Y entonces cuando los sacerdotes iban a entrar digamos, antes de inmolar el cordero en el altar de los holocaustos, los sacerdotes se acercaban, digamos, había 3 sacerdotes, se acercaban, y los 3 entraban en el Santo de los Santos. Adoraban la divina presencia y luego 2 de ellos se iban y quedaba la persona que había sido designada, que era en este caso Zacarías. Entonces, con esto ya pueden entender el párrafo. Lo voy a repetir para que lo entiendan. Dice: sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. O sea, se quemaba, o sea, el sacrificio se ofrecía por la mañana a las 9 y luego a las 3 de la tarde. Y siempre había gente, siempre, porque eran muy religiosos y se notaba un ambiente muy profundo y estaban todos prosternados. Entonces se esperaba una señal, o sea, Zacarías esperaba una señal para esparcir el incienso, que eran, digamos, las adoraciones y las plegarias que la ley, digamos, que el pueblo de Moisés, el pueblo judío, ¿no? El pueblo de Israel, digamos, hacía, era digamos, un símbolo para que entendieran que las oraciones, que esparciendo el incienso y que cuando salía el humo por arriba, las personas que lo veían, al mismo tiempo que él rezaba delante de la divina presencia por todos los israelitas, los que estaban atendiendo el culto detrás, todo el pueblo, también rezaba al mismo tiempo. Entonces se esperaba un gong, digamos, una llamada para que los de atrás, que era del pueblo, y el sacerdote que estaba en ese momento en el Santo de los Santos rezaran juntos. Y tenía que ser muy corto, no podía ser muy largo, ya les explicaré por qué. O sea, era un momento muy pequeño. Entonces dice, estando así, dice, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. O sea, si le apareció un ángel a la derecha, que es signo de santidad. Los ángeles son espíritus, o sea, que no tienen cuerpo, pero muchas veces por orden de Dios, para que podamos entenderlo con nuestra poquedad, con los 5 sentidos, los ángeles toman forma. Y entonces, pues, ¿qué explican? Pues he visto un ángel, te dicen las personas que lo han visto, pero claro, no lo podrán probablemente definir porque sí, captan algo, pero no es comparable con lo de la tierra, por lo tanto, poco podrán explicar del ángel. Sí podrán explicar lo que les dice el ángel, porque los ángeles son mensajeros de Dios, o sea, son portadores de noticias, como el ángel que es Gabriel. Comunican las decisiones de Dios, ¿no? Entonces, lo que él ve realmente es un espíritu celestial,
O sea, tiene una aparición sobrenatural. Y piensa, es que no puede ser más que una aparición, alguien del otro mundo, alguien especial, porque yo nada más puedo estar solo aquí. Nada más una persona podía estar en el Santo de los Santos. Y además, desde tiempo inmemorial, desde el patriarca Abraham, desde entonces se habían aparecido muchos ángeles. O sea, muchos ángeles habían tenido parte en la historia del pueblo de Israel. Entonces él piensa, pues será esta aparición sobrenatural, ¿no? Y entonces dice, siente miedo, pero el miedo no es un miedo, digamos, miedo de terror, ¿no? Porque el ángel no inspira miedo. El ángel puede causarte sorpresa, perplejidad. eh, eh, puedes estar así delante del ángel, pero no puede darte miedo porque viene de Dios. Entonces, como está viendo una aparición sobrenatural y el hombre no puede soportar la idea de la magnificencia de Dios, eh, él empieza a pensar. Y entonces dice, al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. Entonces el ángel empieza a hablarle y le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Entonces, o sea, le anuncia el ángel que finalmente esta, digamos, maldición que él sentía, Zacarías y su mujer sentían, porque eran estériles, desaparecerá, porque su mujer, Isabel, va a tener un hijo. Y entonces el nacimiento, no solamente, este nacimiento, según nos explica, no solamente es un nacimiento humano por el cual, gracias a Dios, deja de tener consecuencias el ser estéril, sino que además tiene una acepción religiosa, o sea, digamos que influirá en lo religioso. Y entonces dice, ¿por qué? Pues que tú te sentirás gozoso, contento de haber tenido este hijo, y también mucha gente estará contenta de conocerlo y le hará mucho bien a esta gente. Entonces el ángel empieza a explicar las razones por las cuales le va a ir también a la gente conocerlo. Y dice, por ejemplo, dice, será para ti motivo de gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento. ¿Por qué? Pues porque será grande ante el Señor. Grande ante el Señor quiere decir que cumplirá el proyecto que Dios tiene para él, que Dios ha deseado toda la vida para él. De hecho, nosotros tenemos que preguntarnos también para nosotros si nosotros cumplimos el deseo que Dios, el proyecto que Dios tiene para nosotros. Porque el proyecto está clarísimo para cada uno de nosotros, es crecer en santidad. Aparte de otros proyectos, es crecer en santidad. Entonces, por lo menos me lo he planteado, el crecer en santidad, o por lo menos intento, o tengo deseos de crecer en santidad. Hay que preguntarse esto, aprovechando que Juan cumplió a rajatabla esto. Y otra razón por la cual será una cuestión de gozo el que Juan nazca es que no beberá vino ni licor. Eso quiere decir que será una asceta, o sea, que se consagrará a Dios, que llevará una vida santa. Y es debido a esta vida santa que sacará la fuerza y la grandeza para hacer todo lo que hizo. Y luego te dice, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. O sea que será grande, pero no por motivos humanos, será grande porque las palabras que diga vendrán de Dios. O sea, está inspirado completamente por el Espíritu Santo. Y además recuerden la visitación, cuando la hagamos dentro de unos días, en que Isabel recibe la visita de la Santísima Virgen y Isabel, dice, apenas la Virgen entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel se quedó llena del Espíritu Santo. O sea que ya el niño Jesús y transmite de vientre a vientre de la Virgen María a Santa Isabel el Espíritu Santo que lleva ya nuestro Señor Jesucristo, siendo tan pequeño en el vientre de su madre. Y luego finalmente dice, e irá delante de él, o sea, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. O sea, que tienen que entender esto claro. O sea, ¿cuál es la misión de Juan Bautista? La misión es advertir a la gente de que va a venir el Mesías, de que, de que está llegando el Mesías. Entonces, es allanar el camino del Señor. Es, digamos que nuestro Señor empieza su vida pública más o menos en un momento dado, y antes ha venido Juan para predicar y preparar a la gente para todas las explicaciones que dará nuestro Señor. Porque en aquella época había muchísima apostasía. Y entonces, claro, Juan lo que hacía era, digamos, esta apostasía solamente se podía reparar convirtiéndose, que la gente se volviera a convertir. Convertir quiere decir que decir a la gente que vuelva a los 10 mandamientos. O sea, que eso es convertir. Les decía a la gente, vuelvan ustedes a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés. O sea, yo soy el Señor tu Dios, yo amad a los enemigos, todo lo que el Señor va diciendo. Los 10 mandamientos, es decir, no matarás, no robarás, cuida de tus padres, etcétera, etcétera. Esto es lo que él preparaba a la gente con esta idea para que luego, cuando viniese Jesucristo, pudiesen entrar más, estuviesen preparados mentalmente y espiritualmente para recibir todo lo que el Señor les iba a dar. Entonces, los preparaba para que se arrepintieran y luego los bautizaba a la manera de Juan. Claro, la gente aquí dice, fíjense que aquí dice vendrá con el poder y la fuerza de Elías. Y dices, Elías, aquí qué cuenta, aquí pinta aquí, Elías. Bueno, Elías era un profeta del siglo IX antes de Cristo. Había sido extraordinario, fue extraordinario, no me puedo entretener ahora en explicarlo, pero cuando él actuó con muchísima fuerza, grandeza, espíritu, con muchísimo poder, y como fue arrebatado en un carro de fuego, la gente pensaba que tal vez volvería. Entonces, mucha gente, al ver ese empuje, ese celo apostólico de Juan, pensaron que tal vez era Elías, pero en realidad era Juan. O sea, fíjense que en un momento dado, el Señor, San Lucas, en el capítulo 7, versículo 28, el Señor dice, os digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Entonces, lo que pasa es que en este momento en que le dice tendrás un hijo, pues digamos que Zacarías duda. Claro, no duda de Dios, porque él cree en el poder de Dios y además es sacerdote y además es muy piadoso. O sea, algo ocurrió para que él merezca el castigo, porque es una ofensa, el castigo que le impone el ángel Gabriel. Y entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y ha sido enviado para hablarte y anunciarte de esta buena noticia. O sea que se presenta, le dice el nombre, y dice, yo soy un mensajero, el cual, de parte de Dios, te dice que tendrás un hijo. Mira, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que se sucedan estas cosas. O sea que, de alguna manera, sí le da la señal, porque él se queda mudo, se queda sordo también, y no podrá recuperarse hasta que nazca el niño Juan. O sea que, de alguna manera, sí le da la señal. Pero, claro, el ángel, digamos que se siente ofendido, porque como dice que está siempre en la presencia del Señor, se siente ofendido por la ofensa que recibe Dios, en la duda, porque sabemos que Dios siempre pide sometimiento absoluto ante lo sagrado, Entonces, para que Zacarías entienda que no está permitido, fíjense lo que les digo, no está permitido dudar de Dios y que le ofendemos profundamente, le inflige este castigo durante, pues serán 9 meses, será. Dense cuenta que ofendemos a Dios si dudamos de Él y ofendemos a Dios si queremos saber más de lo que Dios nos quiere comunicar. Fuera ouijas, fuera personas a consultar en las cartas, nada de no querer saber ni comunicación con los muertos, todo esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sepas únicamente lo que Dios permite que sepas. Eso ténganlo muy en cuenta, esto. Y entonces dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que demorara tanto en el santuario.
Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión. Les hablaba por señas y permanecía mudo. Claro, el tiempo, que les he dicho al principio, era muy corto, porque la gente tenía miedo de que una persona que estuviese en representación de ellos, delante de la santidad suprema, en el Santo de los Santos, pues eran así, pues pudiesen, digamos, estar inquietos porque piensen que a lo mejor la divinidad, eso pudiese traer de parte de la divinidad algún castigo. Entonces, como el tiempo era muy corto y lo ven salir, pero un poco más de tiempo tardó que el tiempo normal, pues ya vieron que había algo que había ocurrido, ¿no? Y entonces dice el texto, una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, diciendo, esto es lo que ha hecho el Señor por mí en los días en que se dignó quitar mi oprobio ante la gente. Esto es la historia. O sea que Isabel se ocultó durante 5 meses, pero no por pudor, porque había concebido tan mayor, sino por pureza. O sea, se recogió en oración y recogida por la gracia que Dios le había dado. Porque claro, su marido le debió explicar todo con detalle. Todo lo que ocurrió, todo lo que vio y todo lo que escuchó. Bueno, pues nos lo dejamos para la semana que viene y yo les explicaré la semana que viene la anunciación. Hoy les voy a hacer las preguntas de siempre, que es una de ellas, ya se la he hecho, ¿no? El plan de Dios para mí es que yo alcance la santidad. Intento cumplir esto, intento alcanzar la santidad, por lo menos, tengo deseos de alcanzarla. Y otra pregunta podría ser, ¿dudo a veces de la existencia de Dios? Y otra pregunta podría ser si dedico un poco de tiempo a la oración personal. Pues nos despedimos hasta la semana que viene, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.